El pasado 23 de mayo, un sello internacional lanzó a los mercados Todos los Fuegos, el nuevo álbum de la cantante argentina radicada en Estados Unidos, Roxana Met. Roxana, que vive hace más de una década en Estados Unidos, grabó con músicos de jazz en Nueva York un homenaje desde el jazz al rock argentino, básicamente algunos de sus autores esenciales: Charly García, autor de Salir de la Melancolía; Fito Páez, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta. Canciones que en su época rompieron reglas, revolucionaron la música popular. Esta canción de Charly García es de, por ejemplo, 1981, Salir de la Melancolía. Y que releídas, el piano de Leo Genovese, desde los atributos posibles del jazz moderno, tienen completamente otro significado. Tal vez sean cartas de amor a una era dorada del rock en la Argentina. Pero la verdad es que Roxana Met ha trabajado desde hace mucho tiempo en la intentona, bien lograda en su caso, de fusionar géneros. De que el jazz, música esencialmente estadounidense, incorpore en intérpretes de otras latitudes otras músicas. En el caso suyo, el folclore argentino. Y como parte de ese folclore, la música del rock nacional. Como Roxana ha sido ya favorito de los premios Gardel, favorita de los premios Gardel, es la única mujer que ganó un premio Gardel como mejor disco de jazz. Y de los Grammy latinos, es obvio que esta música tendrá un recorrido especial. Roxana Met, buenas tardes. Carlos Polimeni te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, yo. Muy contenta de unirme también de este modo a la audiencia argentina. Bien, hoy hay aquí una gran marcha en la zona donde está la radio, la M530, que ya conoces, has venido a visitarnos, así que Sí. estamos bien y expectantes. ¿Vos dónde estás? ¿Estás dando clase en la universidad? No, en este momento estoy en mi casa, porque acá estamos en verano, entonces en general no doy clases en los veranos en la universidad, aunque sí hay clases de verano, quiero decir, solo que yo no las doy. Así que estoy trabajando un poquito en algunas cosas, también apoyando este lanzamiento, ¿no? Que ha sido tan feliz para mí porque ocurrió mientras yo estaba en Buenos Aires. Eh, Así que estas pasadas semanas de estar en Argentina y de estar con la gente y de recibir todos estas devoluciones de la gente de escuchar este disco fue súper nutritivo para mí. El disco es una bomba, es un golazo, Roxana. Hay gente que opina eso, sí, yo nunca sé qué hago, la verdad, siempre cuando hago las cosas después digo, uy, esto tendría que haberlo hecho, tendría que hacerlo de nuevo, el próximo disco va a ser mejor, que es con lo que termino todas las discusiones conmigo misma. Y por eso saco un disco por año, porque todos los años me quedo como diciendo, a ver, vamos de nuevo, a ver qué podemos hacer mejor. Claro, Pero por ejemplo, venís de un creo disco que de un disco de homenaje a Alejandra Pizarnik, por dar un ejemplo, solamente. sí, bueno, ves, por eso te digo, todos los discos son locos. Pero creo que este disco tiene mucha energía y eso, más allá del mérito de mi trabajo como productora o como cantante y al margen del aporte invaluable de mis colegas, ¿no? Que tocaron en este disco o que arreglaron este disco, son las canciones también. Son las canciones, ¿no? O sea, quedaron por supuesto muchas canciones fuera porque es imposible
es imposible reunir un repertorio coherente dentro de lo que es el rock argentino, porque la diversidad es infinita, porque la cantidad de autores, de artistas, de sonidos, de poéticas es muy variada. Pero bueno, estos 4 jinetes son imbatibles, ¿no? Son imbatibles. Es verdad, hiciste un guiño, estamos compartiendo imágenes en la transmisión por streaming del lanzamiento de tu disco, al ponerle todos los fuegos, inmediatamente la gente dirá todos los fuegos, el fuego. Así hacemos, así es el juego para los que han leído Cortázar alguna vez, cuando les digo, bueno, se llama Todos los fuegos, el fuego, me dicen. Y si bien esto no tiene internamente ni nada que ver con la trama de la historia del relato de Cortázar o nada que ver con Cortázar directamente, sí tiene que ver con esta pluralidad que tienen las voces de estos artistas y el efecto que tienen a la vez en los nuevos fuegos, ¿no? En los artistas contemporáneos, en jóvenes artistas, en música que se ha hecho después de ellos o durante ellos, ¿no? Mira, hay fuegos que contagian y encienden otros fuegos. Apuesto seguro de que los 4 que elegiste finalmente detrás de la gran selección inicial, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Cerati Gustavo, todos tienen relación con el mundo Cortázar. Todos siguieron, por ejemplo, los Almendra eran fanáticos de Cortázar, leyeron Rayuela en su momento, los influyó muchísimo. Charly, cuando con Serú Girán intentó crear un lenguaje nuevo, estaba imitando a Lewis Carroll por una parte y también a unos capítulos de Rayuela en que Cortázar inventa palabras que no existen para describir sensaciones. Respecto a la versatilidad de la lectura de Cortázar, de Fito Páez, es indudable que leyó a Cortázar y que eso lo modificó, y creo que Gustavo Cerati, que decía que era gran lector de Pizarnik, homenajeado en un álbum tuyo anterior, también registra en su estética a Cortázar. Yo creo que en estos casos eran todos lectores por su sensibilidad a la palabra, ¿no? Y que eso definitivamente se ve en la forma de escribir que tuvieron. Y tal vez porque también son parte de una cultura de la que siempre digo estoy tan orgullosa, ¿no? Que es nuestra cultura como Argentina, en donde somos lectores. Más allá que yo no estoy leyendo tanto en los últimos años, pero somos lectores, nos interesa la cultura, ¿no? Acá escuchamos tu versión de Corazón delator de Gustavo Cerati, que toma su título de un cuento de Edgar Allan Poe, para precisar esto que estamos diciendo. A los corazones de oídos sensibles, quiero decirles, así como Luis Alberto Spinetta escribió, corran a los techos, ya llega la aurora. Bueno, corran hacia este disco, se encontrarán con un tesoro discográfico repleto de momentos como este. No podemos pasar todo el disco en la radio, estamos haciendo un paseíto, pero está Roxana Ahmed escuchándose. Cuando te escuchás, ¿grabaste esto en Nueva York a fines del año pasado? Así es. La mayor parte se grabó entre el 2 y el 3 de diciembre del 24, un disco hecho así un poco con el ímpetu que a lo mejor el rock inspira, y es porque, bueno, más o menos en octubre me pareció que ya finalmente era tiempo de hacer un disco con rock argentino, y así se hizo. O sea, desde octubre en diciembre se grabó, entre octubre y noviembre se hicieron los arreglos, grabamos bocetos, ¿no? Porque esto en general se graba, no se ensaya, ¿no? Toda la música que he grabado últimamente se prepara de algún modo, porque se escribe, cada uno la tiene unos días antes para leerla, para estudiarla, y después entras al estudio, se pasa 1 o 2 veces y eso queda. Escucho tu voz acá.
Ajá. Así que, bueno, fue un poquito vertiginosa, sería la palabra, ¿no? Un poquito vertiginosa la producción, pero sí, fue algo que grabamos entre el 2 y el 3 de diciembre, unas cositas se grabaron el 29 de enero y todos los vientos se grabaron el 8 de febrero. Y después así con un palo corriendo al ingeniero para terminar de mezclar y de masterizar en marzo. Me imagino tus alumnos de música en la universidad, ¿no? Tienen una profe que es una profesional que graba discos, que obtiene premios en el mundo, etcétera. Lo fuerte que debe ser, ¿no? Ser tu alumno en Estados Unidos, aprender a cantar o aprender historia de la música con vos y que vos seas una personalidad tan sobresaliente fuera del ámbito docente, en el ámbito de la música profesional. Yo no necesariamente hago lo mismo que ellos, ¿no? Y ellos no necesariamente buscan hacer lo que yo hice. En general tengo alumnos muy, muy amorosos y muy hermosos que respetan mi trayectoria. Y a medida que van creciendo y se van graduando, la respetan más todavía, ¿no? Porque vos viste cómo es la juventud. Cuando uno tiene 18 años piensa que todo te queda por delante y que vas a poder con todo, y después te graduás y decís, no sé cómo hacer esto, y empezás a decir, ¿cómo hacía mi profesora? ¿No? ¿Cómo hacían estas personas que yo conozco que hicieron todo esto? Creo que eso sí, con tan auténticamente como yo trato de hacer las cosas, ¿no? Sin negociar, es lo que hay que hacer y hago eso, lo mejor que me sale. Qué fuerte, ¿no? Sin negociar, imponiendo tus condiciones en todo caso, ya que podés. Acabas de estar en la Argentina y supongo que te habrás ido con sensaciones contradictorias, el afecto de Siempre. los tuyos, la presentación del disco, los contactos con la prensa, todo ese asunto, y después el país que arde o llora. Sí, todo eso, siempre lo más fuerte es la familia, ¿no? Y todo ese proceso de reconectar desde lo emocional y lo afectivo con mis afectos en Argentina y después volver a irme. Eso, después de 12 años todavía no tengo ninguna técnica para superarlo. Siempre es bastante conflictivo y traumático a veces. A esto a veces sí se pone todavía más confrontante porque en este caso toda la presentación del disco, la conferencia que tuvimos, la escucha pública, etcétera, fue muy lindo, realmente fue muy lindo y fue muy inspirador para mí saber que hay alguien escuchando del otro lado, ¿no? Eso siempre me devuelve esta imagen de que pertenezco ahí. El mundo, con respecto al país, el mundo no está bien. El mundo no está bien. Digamos que las figuras más poderosas están particularmente opuestas a todas aquellas cosas que uno considera que estaban bien, como la diversidad, como la cultura, como el arte, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, todos los que estamos buscando hacer algo bien, unirnos, ser parte de, vivir como humanos, respetuosos? ¿Cómo hacemos nosotros para ir en contra de esa fuerza tan destructiva, ¿no? Hay que hacerlo, pero no es fácil. Claro, somos David versus Goliat, si lo pensamos un poco. A la vez, somos muchos. Y nosotros hacemos lo que hacemos, hablo en general de los artistas, en este caso ahora, ¿no? Pero sin excluir a los que hacen periodismo, a los que hacen medicina, a los que hacen, ¿no? Con esta situación que tenemos en el país en este momento con el Garrahan. Nosotros hacemos lo que hacemos por amor, por vocación. No estamos siguiendo una agenda de nada. Entonces, hagan lo que hagan, vamos a seguir haciendo lo mismo. Qué hermoso, Solo ¿no? que la hacen más difícil, ¿no?
Qué hermoso pensarlo. Es más difícil, pero vamos a seguir haciendo lo mismo hasta el final. Hoy en las calles de Buenos Aires hay una manifestación grande, muy grande, en que se han reunido los jubilados, los trabajadores de la salud, los científicos, partidos de izquierda, los representantes de algunos sectores del gremialismo en la Argentina, gente suelta, los curas en opción por los pobres, los familiares de personas con discapacidad, todos los que para el gobierno de Milei evidentemente son la casta que hay que destruir, y eso está pasando. Y esa casta que hay que destruir, que somos nosotros mismos, tiene una capacidad muy importante que todavía no ha sido expresada demasiado en las calles, salvo de manera esporádica y por separado. Bueno, hoy se está dando la confluencia de luchas mientras te escuchamos a vos, Roxana Met, con tu disco Todos los Fuegos. Muy modesta contribución solo para recordarnos quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y que podemos hacer las cosas que realmente soñamos hacer, y sin prepotencia, ¿no? Cuando digo esto de que, como decía la otra vez en tu programa, no van a poder con nosotros, sin que haya una actitud prepotente de nuestra parte, es simplemente la convicción de nuestra pasión. No van a poder con nosotros, es muy bueno pensarlo así, ¿no? Es más, vos estás haciendo una carrera en Estados Unidos, o desde Estados Unidos, supongamos, imponiéndole al mundo del jazz también tus propias condiciones. Voy a hacer un disco Pizarnik, voy a grabar un disco rock argentino, voy a hacer lo que yo vengo a hacer a este mundo, y no tratar de ser una más del sistema de reproducción de lo que ya está hecho y muy bien en Estados Unidos, ¿no? Sí, es una decisión, no lo puedo evitar. Muchas veces diría, ¿por qué no hago un disco de estándares como hacen muchas de mis colegas en todas partes? Sabría cómo hacerlo, tengo con quiénes tocarlo, dónde grabarlo, se hace en una tarde. Pero siento esta emergencia, ¿no? Esta urgencia de querer hacer otras cosas por un compromiso con nuestra cultura, porque mi pasión va por ese lado. Y sí, no es fácil, y creo que todo el tiempo estoy así pico y pala tratando de decir, bueno, existen otras voces en el jazz, bueno, en el jazz latino no es solamente el Caribe, o sea, siempre estoy hablando de esta situación y tratando de que se abran un poco los oídos y las cabezas para incluir cosas como, por ejemplo, lo que pasa en Sudamérica, como lo que pasa en Argentina, ¿no? En donde no soy yo sola. Hay mucho talento en el jazz acá. Exactamente. Bueno, estás trabajando con Leo Genovese, que toca en este disco y que es un músico, digamos, central en el jazz contemporáneo hoy en Estados Unidos, en Nueva York. Claro, exactamente. Más allá de que él ha hecho una carrera con figuras reconocidas en lo norteamericano, por decir de algún modo, cuando hicimos este disco fluyó muy hermosamente toda la experiencia, su propia experiencia como músico argentino, y por haber escuchado esta música, ¿no? Eso también habla de su sensibilidad como artista, que no es que se entrenó en una técnica solamente para hacer jazz norteamericano, sino que además todo eso confluye en su naturaleza musical y salen las dos cosas todo el tiempo. Evidentemente funciona así. Vamos a terminar esta charla con vos. Gracias por habernos brindado la oportunidad. Gracias a ustedes. Escuchando Dejaste ver tu corazón, tu versión de un tema de Fito Páez para el proyecto La 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 con Luis Alberto Spinetta. Casi 40 años ahora de eso. Es formidable la versión balseada, si se quiere, de ese tema, con unos músicos de jazz extraordinarios. Además de Leo Genovese, ¿quiénes tocaron con vos en el disco? Ahí en esa canción tocaron Tim Lefebvre, un bajista eléctrico, la primera vez que hay bajo eléctrico en mis discos, que ha tocado con Bowie, por ejemplo. Con David Bowie. Y Kenny Wollesen, que ha tocado participa en proyectos con artistas como Bill Frisell o John Zorn. Preciosas personalidades musicales. Y sobre todo el servicio de canciones tan redondas, no tan nobles. Bien, nos hace bien escucharte, y al mismo tiempo nos hizo y nos hará muy bien la música, las canciones que grabaste en Todos los Fuegos. Abrazo grande desde Buenos Aires. Un abrazo grande para ustedes.
Roxana Met con nosotros, la versión de Dejaste ver tu corazón. El tema 8 del disco. Se fue y no voy a... Este Todos los Fuegos es uno de los grandes discos del año en el mundo, no solo en la Argentina. La suerte es que está disponible en todas las plataformas.